Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, 25 de agosto del 2025, empezando nuestra semana en este hermoso día que ha hecho el Señor para que nos alegremos y nos gocemos en Él. En esta mañana tuvimos que hacer algunas diligencias de las cuales se nos hizo imposible poder salir más temprano, pero de igual manera nos levantamos muy temprano para presentarnos delante del Señor y orar, reconociendo que en medio de un tiempo postrero es necesario que la iglesia del Señor, esa iglesia que no es una denominación ni un grupo religioso que se viste de manera diferente, nuestra marca viene del cielo y es necesario que la iglesia del Señor, que sabe que es relevante para un tiempo final, se hace urgente que tenga contacto con las vidas. Dios te bendiga, amada hermana Carmen Rita. Mami, Dios te bendiga. Saludamos a mi hermano Eric Soto, a su esposa Dora. También saludamos por ahí a José Luis Torres. Saludamos por ahí a muchos hermanos que siempre nos acompañan. Xiomara Méndez, Arlene Bravo, también por ahí. Que Dios bendiga cada vida que en esta mañana tiene a bien conectarse en este espacio. Nuestro anhelo es dejar una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Y de igual manera nosotros la recibimos en nuestro espíritu porque reconocemos que en medio de un tiempo postrero las redes sociales enredan a mucha gente, pero nosotros sabemos que la iglesia del Señor carga una palabra, un mensaje que tiene que ser predicado para que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo. Fíjate que en esta hermosa mañana te invito a que oremos juntos y presentemos este espacio. Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu bendita misericordia. Padre, en esta hermosa mañana bendice a mi hermana Carmen Rita, bendice a mi madre Antonia Ramos. Padre, bendice a mis hermanos, Padre, que siempre tienen a bien conectarse, sea en el en vivo o en la repetición. Permite que esta palabra, Señor, llegue al corazón de alguien, que como buena tierra pueda fructificar y germinar. Oh Dios, yo te ruego en esta hora que donde haya necesidad de consuelo, Padre, por la pérdida de un ser querido, tú lo lleves, oh Dios. Señor, tú sanes los corazones. Sabemos que nunca es fácil decir, Señor, hasta luego a alguien que hemos amado y del cual siempre hemos estado compartiendo. Yo te pido, Padre, que traigas consuelo en la vida, Padre amado, de unas familias a las cuales amo, que sé que han perdido un familiar. Pero, Padre, sabemos de igual manera que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego en esta hora que tú traigas paz, que traigas libertad, oh Dios amado, y te pido en esta hora que reprendas todo aquello, Padre, que pueda estorbar. Padre, gracias, la gloria te pertenece a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hermosa mañana estaremos conversando la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, dice la Escritura, en el capítulo 4 de Juan, que cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la parcela de la tierra de Jacob que dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque a judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, le habrías pedido, y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes vasija y el pozo es hondo. ¿Y de dónde pues sacas esa agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y en este pasaje vemos muchos puntos interesantes, de los cuales es importante resaltar que cuando nosotros vemos un manantial de agua, ese manantial que está en la superficie viene alimentado de una corriente más profunda, obviamente que llega hasta ese lugar donde le suple el agua a ese lago, ¿verdad? A ese manantial. Fíjate que es interesante reconocer que a pesar de que nuestros ojos puedan ver cierta hermosura en un paisaje, es necesario entender que lo que es tradición no cumple con lo que llena a un ser humano de verdad, porque una tradición nunca podrá cambiar la experiencia que tenemos cuando nacemos del agua y del Espíritu. Dios te bendiga, amada hermana Lourdes. Buenos días, buen comienzo de semana, hoy 25 de agosto. Fíjate, habíamos querido entrar más temprano, como siempre lo hacemos, a las 10:30, pero nos fue imposible. En esta hermosa mañana queremos dejar una palabra por aquí, para aportar un contenido que sea de bendición al cuerpo de Cristo y que en las redes sociales tus contactos y mis contactos puedan entender quién es Jesús. Fíjate que en esta hermosa mañana, la iglesia que sabe que no es simplemente un edificio, que el edificio somos nosotros, somos vivos, somos edificios vivos, que contenemos la presencia del Señor en medio de un tiempo postrero donde hay tantas voces que hablan de cosas religiosas y probablemente te hablan de una ética y aparentan tener una moral que aparentemente es muy importante. Pero fíjate que me llama la atención que en este capítulo 4 del Evangelio de Juan tenemos una enseñanza muy interesante donde vemos a una mujer que era samaritana, era de un grupo de judíos que habían tenido una mezcolanza de otras naciones y de ahí habían surgido los samaritanos. Reconocemos por la palabra que el pueblo de Dios tenía unas indicaciones muy importantes, eran parte del pacto y era que ellos tenían que hacer la voluntad de Dios para poder ellos adquirir todo lo que Dios les había prometido, porque realmente cuando nosotros le servimos al Señor, nosotros tenemos que vivir de manera diferente. ¿Por qué de manera diferente? Porque Dios lo ha establecido en su palabra y todo aquel que es nacido de Dios, aquel que es nacido de Dios, ama lo que el Señor ha estipulado porque le ha sido revelado. Fíjate que nadie puede seguir una señal de tránsito si no tiene conocimiento tal vez de lo que es el símbolo, de lo que representa. ¿Qué pasaría si pasa de largo una luz? Probablemente la multa le ha de llegar muy grande, ¿verdad? Porque es parte de una forma de vida que tenemos aquí en la tierra, lo que le llamamos en griego el cosmos, que es un término griego para definir los sistemas que rigen nuestro mundo. Fíjate que en este tiempo que vivimos, la iglesia del Señor no es definida de la forma correcta, porque iglesia del Señor es un organismo vivo que ha nacido no de una vida natural únicamente, sino que ha nacido del agua y del Espíritu. Y dice la palabra del Señor que esta mujer samaritana, su origen era una mezcla de otras naciones y ella era menospreciada por los mismos que eran judíos, porque a pesar de que ella conocía la ley y tenían una forma de adoración particular, ella era parte de un sistema que se había dividido, de un pueblo que había tenido unos pasados que habían marcado la historia del pueblo de Israel, haciendo que las tribus del norte, que habían quedado al norte, ellas se mezclaran con otras naciones y finalmente ellas se consideraban, eran estos descendientes, ¿verdad?, samaritanos, que reconocemos que dentro de la palabra del Señor era la mezcolanza de la raza judía con otras naciones. Y de ahí vinieron otras creencias, otras mezclas que alejaron a la nación de lo que Dios les había
ofrecido si ellos hacían su voluntad. Y es que nosotros sabemos que hay una hermosa promesa del Señor para todo aquel que es obediente, para todo aquel que tiene el conocimiento de la palabra, y es necesario que en medio de un tiempo postrero nosotros prediquemos no ese mensaje religioso de que tú tal vez puedes estar acostumbrado a escuchar, sino que el mensaje que nosotros te predicamos es un mensaje de arrepentimiento. ¿Por qué de arrepentimiento? Porque sabemos que hay unas maquinaciones del enemigo sobre la gente, donde las personas no quieren escuchar la palabra, porque tal vez han escuchado un mensaje errado, un mensaje religioso, y no intentamos cambiarte de un edificio a otro edificio. Lo que queremos es que tú recibas la palabra y que esa palabra fructifique en ti, que te dé convicción de que somos pecadores, de que fuera de Cristo no hay quien salve, que Jesús dejó el cielo, que Él quiso entregar su vida por ti, por mí, para redimirnos de la condena que nos llevaba el pecado a la muerte eterna. Fíjate que hoy tal vez hemos despedido dos personas que conocimos y apreciábamos mucho, que tal vez les llegó el día, ¿verdad?, de partir, pero nosotros sabemos que eso es algo muy natural, a pesar de que nos pueda doler despedir a alguien que recordamos y que compartimos, nos puede afectar, ¿verdad?, en términos de sentimiento, pero es necesario comprender que eso es parte de lo que la Biblia establece. Fíjate que las personas simplemente se limitan a darle atención a una vida física humana, tal vez a comer saludable, a tener una vida de ejercicios, pero se olvidan de algo que es muy importante, y es la vida del Espíritu. Fíjate que esta mujer del capítulo 4 del Evangelio de Juan nos dice aquí que ella era samaritana, era una mujer que tenía un origen de mezcla, un origen de mezcla de razas. Sabemos que el pueblo de Dios había sido llamado a prevalecer, a mantener unos límites, a vivir como reyes y sacerdotes, pero ellos de alguna manera, por sus malas decisiones, comenzaron a buscar alianzas incorrectas, y fue de ahí que surgen los samaritanos, que eran israelitas mezclados con otras naciones, y los judíos que quedaron a la parte del sur. Estas personas que quedaron con Jerusalén ahí en el sur, ellos mantenían una distancia de samaritanos, que eran los que estaban al norte, y ellos que quedaban al sur. Fíjate que es interesante. Dios te bendiga, Yadira, buenos días, buen comienzo de semana. Estamos hablando la palabra del Evangelio de Juan en el capítulo 4. Y fíjate, dice la palabra del Señor que en medio de aquella circunstancia que estaba viviendo esta mujer samaritana, ella conocía muy bien la historia que definía tal vez sus antepasados, la historia que ella había aprendido, la historia que la hacía amar la tradición, la historia que la llevaba a tal vez mantener un respeto muy grande por lo que ella había aprendido. Tal vez en ocasiones le vamos a presentar la palabra a alguien y esas personas sienten que ofenden lo que han aprendido, porque de alguna manera no quieren romper con la tradición. Pero yo quiero decirte que en ocasiones nosotros tenemos que salir y trascender de eso que siempre hemos visto, y entender que Dios tiene un momento para encontrarse con nosotros. Fíjate que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque en esos 3 años y medio que él tendría de ministerio, él tendría que preparar a unos apóstoles para que fueran los que llevaran el mensaje. Y fíjate, a pesar de todas las cosas, Jesús pasó allí por Samaria y mandó a los discípulos a que fueran a comprar algo de comer. Y mientras él aprovechaba el tiempo dialogando con esta mujer trataba de engañar a Jesús. Tal vez trataba de proyectarse como que todo estaba bien, como que ella conocía la historia de que judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. Mas dice la palabra del Señor que Jesús siguió hablando con ella y ella le hizo saber claramente que ella conocía la tradición, que ella habían heredado ese lugar,
y tenían ese pozo que era de sus antepasados, y ella apreciaba ese pozo porque ella sabía lo que significaba. Fíjate que la palabra del Señor nos deja establecido claramente que en ocasiones podemos tener el conocimiento de lo que es la tradición, tal vez que ata nuestra vida a nuestros antepasados, pero eso no es suficiente. Lo que hemos aprendido desde pequeños probablemente fue la tradición, probablemente fueron las buenas indicaciones de valores que nos dejaron nuestros antepasados para tratar de darnos un legado. Sin embargo, la palabra nos deja ver claramente que es necesario arrepentirnos, que es necesario conocer al dador de la vida. Y me llama la atención que esta mujer siempre iba fuera de horas a buscar el agua, porque para esa comunidad, para los judíos, sabemos que las mujeres eran quienes buscaban el agua, quienes hacían ciertas labores de diario. Y fíjate que esta mujer, dice la palabra del Señor, que ella había tenido 5 maridos y que el que tenía no era de ella. Ella iba a deshoras para ella no encontrarse tal vez con las mujeres a las cuales ella tal vez tenía la situación sentimental de amoríos, ¿verdad? Que no eran los permitidos. Y la palabra del Señor nos deja ver claramente que Jesús le habla y le habla de frente y le hace saber a ella, le pide agua, le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Ella sentía que no había derecho a que él le hablara porque ella entendía que había habido un rompimiento de muchos siglos atrás. Sin embargo, la palabra del Señor, Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido y él te había dado agua viva. Fíjate que es él el dador de toda fuente de agua. Sabemos que el agua es uno de los componentes que tiene nuestro cuerpo y que nosotros sabemos que una persona puede suprimirse de comer alimentos y puede sobrevivir probablemente más tiempo, pero no puede suprimir el agua porque el agua es parte esencial de todas las cosas, de los funcionamientos que tiene nuestro cuerpo biológico. Y es necesario que entendamos que en nuestra vida espiritual es necesario poder también tener ese contacto con el agua, esa fuente de agua viva, que es la que nos mantiene a nosotros en una forma de vida de libertad, en una forma de vida de salud, en una forma de vida de claridad, porque solamente en Él nosotros no tenemos turbidez, porque solamente en Él somos libres de toda cosa que probablemente un día nos ató. Y es necesario que nosotros entendamos que en medio de un tiempo postrero, tener la tradición, tal vez tener lo que es religioso, pudo habernos servido para ser gente ética y tener cierto grado de moralidad, pero eso no es suficiente porque se necesita tener la fuente dentro de nosotros, esa fuente que salta para vida eterna, esa fuente que realmente fue la que transformó la vida de esta mujer, que después de haber tenido una serie de experiencias amorosas con gente que no le pertenecía, Jesús vino a hablarle a ella, confrontarla y hacerle saber que para ella habría perdón, que para ella habría un cambio, que para ella había una oportunidad. Y fue ahí que ella lo entendió claramente, entendió que él era profeta, era lo que ella había conocido en su formación, que habían habido profetas que habían establecido en los mensajes a lo largo de las escrituras. Y fíjate que en este momento ella entendió, se vio al descubierto porque se vio confrontada. A veces nosotros podemos tener cosas que están muy guardadas tal vez en nuestro corazón, pero es necesario ser libre de eso para que nosotros podamos experimentar la nueva vida en Cristo. Poder tomar del agua viva no es otra cosa que tener a Jesús como fuente de esa agua, de ese manantial. Y dice la Escritura que la mujer le dijo, Señor, no tienes vasija y el pozo es hondo, ¿de dónde pues sacas el agua viva? Ella aún quedaba sin entender. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y todos sus ganados?
Respondió Jesús: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré en él será una fuente que brote para vida eterna. Fíjate que la vida eterna es algo que comienzas a experimentar desde la hora en punto, que tú reconoces que la religión simplemente fue un intento humano de hacerte alguien moral y ético. Pero cuando nosotros reconocemos que no somos religiosos, que somos pecadores arrepentidos, que nos hemos arrepentido porque hemos entendido el mensaje de Jesús en la cruz, el mensaje de que Él entregó su vida y compró nuestra libertad, entregándose Él para que nosotros pudiéramos ser libres. Y hoy, desde una posición elevada, Él nos llevó a un lugar más alto. Ya no caminamos en un lugar como si fuéramos nada. Caminamos en esta tierra con una asignación. Caminamos en esta tierra con el poder de Dios por dentro. Aquel poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que el Señor nos ha entregado a nosotros como iglesia del Señor. En medio de un tiempo que se llama gracia. En medio de un tiempo que es la pausa para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque la vida eterna no es únicamente para cuando te mueras. Reconocemos que la vida eterna es ese estado que el Señor nos da de libertad, aun en medio de una vida física donde hay problemas, probablemente hay situaciones de escasez, pero cuando tú estás en Cristo Jesús, el Señor te suple toda necesidad. Él es el que suple, es el que te da la paz que sobrepasa todo entendimiento, es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Es que reconocemos que todo lo que Dios nos ha puesto en las manos ha sido parte de su gracia, de su favor. Pero fíjate que esta mujer samaritana había estado por mucho tiempo viniendo fuera de horas a buscar del agua en el pozo que ella entendía que era parte de sus antepasados, que le recordaba la herencia que José le había dejado a los del territorio, ¿verdad? A esa tribu. Y reconocemos que ella conocía muy bien la historia de lo que le habían delegado. Sin embargo, dice la palabra que ella estaba viviendo momentos difíciles, momentos en los cuales tal vez había una grande división. Ella tal vez no podía llegar a otras horas por causa de su pecado, pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no quiere que tú te pierdas. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Esta mujer había tenido 5 maridos y el quinto no era de ella, lo había tomado de otra relación. Sin embargo, la palabra dice que ella se vio al descubierto cuando fue confrontada delante de Jesús, no en una acusación para que ella terminara destruida, sino en una confrontación de amor, para que ella supiera que todo el amor que ella buscaba en alguien lo iba a encontrar en la fuente correcta. Cuando vas a la fuente incorrecta, simplemente te llevas el agua que necesitas en el momento. Pero cuando tú vas a la fuente correcta, cuando tienes la fuente que le suple a ese manantial, cuando esas corrientes que están por dentro de ese terreno son las que fluyen dentro de ti, tú vas a saber que esa fuente es inagotable. Es necesario que tú entiendas que todo aquel que nace del agua y del Espíritu no vuelve a ser igual jamás. Es que ser religioso nos queda muy pequeño, es algo que nos sirve, es algo que ofende, porque nosotros sabemos que ser religioso es parte de un sistema que te hace creer que eres bueno, que te hace creer que eres merecedor o no merecedor de lo que vives. Yo quiero decirte que por su gracia no hemos sido consumidos. Simplemente su favor y su misericordia nos entregó en las manos lo que tú tienes ahí en tu mano. Probablemente estás mirando lo que te hace falta sin reconocer que Dios te está llamando para una asignación. Dios estaba llamando a una mujer que tal vez no estaba calificada, una mujer que venía de un origen mezclado, una mujer
mujer que no era de una raza pura para los judíos. Ella tenía todo lo que no podía tener y que los judíos la iban a rechazar, para ella no poder tener ningún tipo de acercamiento. Sin embargo, Jesús rompe toda frontera, toda barrera que nos separa de Él, porque es necesario que tú entiendas que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y es por esa razón que en este cuadro de la mujer samaritana vemos una mujer que no estaba cualificada, pero en cuanto ella se encontró con la verdad, hasta el cántaro se le olvidó y ella quiso ir a tomar del agua correcta. Ella quiso compartir con los suyos, que había conocido a alguien que le había dicho su vida, que le había hecho sentir no solamente confrontada por su pecado, sino arrepentida. Porque una cosa es que tengamos tal vez algún tipo de vergüenza por nuestro pecado, pero otra cosa es que sintamos el arrepentimiento en el corazón. Es que a un corazón contrito y humillado no despreciará Jehová nunca. Y es necesario que tú entiendas que estar en un aspecto religioso nos mantendrá a distancia, porque estaremos siempre buscando el esfuerzo humano para nosotros poder agradar a Dios. Cuando eres nacido del agua y del Espíritu, reconoces que simplemente invocando su nombre, Él tiene poder para cambiar aquellas cosas que no puedes cambiar, aquellas cosas que te faltan hoy. Dice la palabra que el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y en esta hermosa mañana no queríamos dejarte sin esta palabra, porque esta palabra me parece que es poderosa. Esta mujer no volvió a ser igual, fue relevante en medio de un tiempo donde Jesús estaba entregándole un mensaje a una mujer que tal vez no venía de una raza pura judía, pero ella estaba entrando como una gentil dentro de aquellos seguidores de Jesús. Y es que el Señor vino a salvar lo que se había perdido. La religión probablemente te ponga unos límites, pero Jesús te da una nueva oportunidad. Jesús te levanta, porque Jesús lo que quiere es salvarte. Jesús quiere llenarte. Él es esa fuente que salta para vida eterna. En esta hermosa mañana, yo no sé cuál es la situación que a lo mejor no te deja ser libre. Probablemente hay cosas que no puedes olvidar, y yo quiero decirte en esta hora que Jesús se ha propuesto que tú seas portador de un mensaje, que tú se te olvide tu cántaro, aquello por lo cual tú has vivido siempre, y en esta ocasión te dediques a decirle a alguien que en Jesús hay poder, que en Jesús hay transformación, que en Jesús hay perdón, que Él es la fuente que brota para vida eterna. En esta hora yo te invito a que seas parte del cuerpo de Cristo. Fíjate que ser parte del cuerpo de Cristo demandará que entiendas que no es la religión, que no es que te cambies de un edificio al otro, es que te conviertas en el edificio de Dios, es que te conviertas en portador de su presencia. Y en esta hora, pues yo te voy a invitar a que oremos juntos y vamos a orar unos por los otros. Este próximo sábado estaremos celebrando nuestro primer congreso que tendremos en Iglesia Mami Isabela, y sabemos que el Señor, del aislamiento a la restauración, el toque que sana. Del aislamiento a la restauración, el toque que sana. Y es que nosotros sabemos que solo cuando somos tocados por el Espíritu Santo nuestras vidas son transformadas. Vamos a orar, y en esta hora yo te invito a que seas parte del cuerpo de Cristo, como clamando al cielo, invocando su nombre, pidiendo perdón y pidiendo que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Padre, gracias te doy. En esta hora yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Padre, mira aquel que todavía no te ha conocido. Padre, aquel que todavía está en la tradición, aquel que todavía está a la distancia, yo te pido que tú seas revelado al corazón. Oh Padre, yo te pido, mi Dios, que tú seas revelado como esa fuente que brota para vida eterna. Yo te presento, Señor, cada hermano, cada hermana que ha podido
podido compartir con nosotros en esta transmisión. Espíritu Santo, permite que aquellos contactos que están en las redes sociales sean impactados por el mensaje de tu palabra, y Espíritu Santo, sean añadidos a la iglesia los que han de ser salvos. Padre amado, la gloria te pertenece a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en este día es mi deseo más grande que el Señor te acompañe en todo lo que hagas. Esta noche nosotros tendremos el culto de oración de lunes de guerra. Es un culto de intercesión muy poderoso, donde la iglesia del Señor, que sabe que no es una denominación, sino que es alguien que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, puede humillarse delante del Señor, orar e interceder unos por los otros para que sea el Señor glorificado. Así que en este día gózate en el Señor y comparte este en vivo con tus contactos. Así que Dios te bendiga, buen día y buen provecho.